Hola, buen día, mis queridos amigos, hermanos, familiares, familia que me ha seguido durante esta semana en el programa de resumen diario de Ven Sígueme. Hoy vamos a hacer el resumen de la semana de todo lo que hemos estudiado. Sean bienvenidos a este espacio. Les habla el hermano Ismael Parra. Mis queridos amigos y hermanos, como les dije, voy a hacer un pequeño recordatorio de todos los puntos importantes que vimos. Fueron 5 puntos y el primero es que José Smith es el profeta de la restauración. Lo fue y lo será. Si pregunto con fe, Dios contestará nuestra oración de fe. Este fue el segundo punto. El tercero, José Smith nos dijo en esta historia de la iglesia, historia de José Smith, por qué hay varios relatos de la primera visión. Y fíjense lo interesante de esto, que aprendimos también que ahí sí pudimos, posiblemente lo sabíamos, pero pudimos analizar también por qué Jesucristo tiene también varios relatos de su vida en el Nuevo Testamento. Finalmente, cuarto punto fue que la primera visión nos dio el inicio, la restauración del Evangelio de Jesucristo. Y el quinto punto fue, fue ayer, dice, puedo ser fiel a lo que sé, aun cuando cuando los demás rechacen o me rechacen. Mis queridos hermanos, cada uno de nosotros somos grandemente influidos por nuestra familia. José Smith no fue la excepción. Las convicciones y prácticas religiosas de sus padres plantaron la semilla de fe que permitieron que la restauración fuera posible. En el diario de José Smith, él registra lo siguiente: las palabras y el lenguaje no son inadecuados para expresar la gratitud que debo a Dios por haberme dado padres tan honorables. Y no solamente esta frase que dijo José Smith, sino que busqué un poquito más allá acerca de la historia de Lucy Mark Smith. En una de las historias de ella, y como hace 200 años la gente acostumbraba a mantener o a tener diarios, en el diario de Lucy Mark Smith dice lo siguiente: alrededor de 1802 caí enferma. Me dije a mí misma que no estaba preparada para morir porque no conocía los caminos de Cristo. Y me parecía como si hubiera un abismo oscuro y solitario entre Cristo y yo, que no me atrevía a cruzar. Acudí al Señor y supliqué y rogué que me salvara la vida para que pudiera criar a mis hijos y consolar el corazón de mi esposo. Así me mantuve acostada toda la noche. Hice convenios con Dios de que me permitiera vivir. Y si esto pasaba, me esforzaría por obtener esa religión que me permitiría servirle correctamente, ya fuera en la Biblia o donde se encontrara, aún si fuera necesario obtenerla del cielo mediante la oración y la fe. Finalmente, una voz me habló y me dijo: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Sea consolado tu corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Después de ese momento, recobré mis fuerzas continuamente. Mencioné muy poco en cuanto al asunto de la religión, aun cuando ocupaba mi mente completamente. Y pensé
que haría toda la diligencia cuanto pudiera buscar a alguna persona devota que conociera los caminos de Dios y que me instruyera en cuanto a las cosas del cielo. Obviamente, después de que Lucy Mark Smith, la madre de José Smith, escuchara sobre la primera visión y la experiencia de su hijo, absolutamente no tendría ninguna reserva en obedecer al Señor mediante a todo lo que el profeta José Smith le contó. Aun cuando José Smith fue odiado y perseguido, se mantuvo fiel a su testimonio. En los momentos difíciles podemos extraer fortaleza del ejemplo de las personas fieles de las Escrituras. De hecho, el oír y escuchar ese ferviente testimonio que selló José Smith con respecto a la primera visión. Él dijo, había visto una visión y yo lo sabía y sabía que Dios lo sabía y no podía negarlo. ¿Cómo pueden lograr un testimonio de que José Smith realmente vio a Dios el Padre y a Jesucristo? Sine qua non existe 3 principios relativos a esto, que es la fe, la esperanza y la caridad. El creer, aunque no veamos. El conocimiento que recibimos de Dios es verdadero aún cuando el mundo lo rechace. No debe interesarnos más lo que piense el mundo de nosotros. Nos debe interesar completamente lo que piensa Dios de nosotros. Debemos permanecer fieles a nuestro testimonio aún si nos odian y nos persiguen. Mis queridos hermanos, ¿recuerdan la historia que les conté de un joven ayer? Un joven que entrevistó el profeta Gordon B. Hinckley cuando se encontraba en Londres, en Inglaterra. Bueno, ¿se acuerdan de que este joven lo botó de su casa? Su papá lo despidieron, lo botaron del club de deportes donde él estaba con sus amigos entrañables. Lo botaron de su trabajo y finalmente lo botó la muchacha que lo amaba, que supuestamente pues él amaba. Bueno, el presidente Gordon B. Hinckley termina así, de esta manera. Le pregunté entonces, si esto te ha costado tanto, ¿por qué no abandonas la iglesia y regresas a la casa con tus padres? ¿Por qué no regresas al club donde te echaron? Y vuelves al trabajo, ¿verdad? Que era tan importante para ti. Y regresas a esa chica que crees tú que realmente estabas enamorado. Entonces, dice, él no me contestó durante un buen rato. Después, hundiendo la cabeza en sus manos, se soltó a llorar con desconsuelo. Al fin levantó la cabeza y mirándome a través de sus lágrimas me dijo, no podría hacerlo. Sé que esto, mi testimonio, la iglesia de Jesucristo es verdadera. Y aunque me costara la vida, no podría abandonarlo. Mis queridos hermanos, definitivamente este joven también entendió que el Señor está para nosotros, que esta es
su iglesia, que su iglesia es verdadera. Sé sin ninguna duda, mis queridos amigos, que podamos tener nuestro propio testimonio, que a pesar de las vicisitudes de la vida y las persecuciones, podemos ser fieles a Dios, a su evangelio, a su doctrina. Creo en Cristo y sé que estas cosas son verdaderas. Dejo mi testimonio y feliz fin de semana. En el nombre de Jesucristo. Amén.